¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Para mí es muy significativo que el primer mensaje oficial de Jesús, por decirlo de esa manera, la primera predicación, el primer discurso que según el Evangelio de Mateo pronunció Jesús, fue el Sermón de la Montaña, que inicia con las así llamadas bienaventuranzas. Este término, bienaventurados, porque es lo que decía Jesús, en griego es makarioi, significa felices, afortunados, casi pudiera ser la traducción un poquito más cercana a nuestro lenguaje. Afortunados porque están precisamente entrando en una nueva situación cuando viene Cristo. Y bueno, la estructura básica de las bienaventuranzas es una estructura en dos partes, como ustedes saben. Primero menciona a Jesús una situación, una disposición, una actitud que normalmente puede ser difícil o dolorosa. Y luego viene una segunda parte de la bienaventuranza que es como una recompensa. Pero aquí es donde está el peligro de que interpretemos las bienaventuranzas en una clave pedagógica muy pobre, muy rastrera, que sería la de pensar que es una pedagogía de premios y castigos. De hecho, como ustedes saben, hay corrientes actuales que se oponen a una pedagogía así basada en premios y castigos. Independientemente de la cuestión pedagógica, en cuanto tal, el Evangelio no participa o no cree en una pedagogía así de sencilla. Es una pedagogía mucho más profunda. No se trata de decir, te voy a dar este premio si tú haces esto o si tú aceptas aquello. No. Las bienaventuranzas están hablando de unas disposiciones profundas para aceptar el mensaje de Cristo y más todavía, la obra de Cristo. ¿A qué vino Cristo? Cristo vino a hacernos, a transformarnos en hijos de Dios. Y las bienaventuranzas, como discurso inaugural, tocan precisamente aquellas disposiciones básicas que necesitamos para aceptar esa transformación en hijos de Dios. Es decir, nos está diciendo cuál es nuestra parte, qué tenemos que vivir o aceptar en nuestra vida para estar en condiciones de recibir esta obra que Él viene a realizar en nosotros. Esta obra, la digo muy claramente, más que esta palabra o este mensaje simplemente como algo intelectual, algo que hay que entender o conocer. No, es una obra que Él viene a realizar en nosotros y que es la obra de nuestra transformación en hijos de Dios. Ese es el objetivo. A eso vino Cristo. Ese es no solo el corazón de toda su evangelización, de todo su mensaje, sino sobre todo es el corazón de su propia entrega, de su vida entregada a nosotros en la pasión, muerte y resurrección por las cuales atravesó Él mismo para hacernos hijos de Dios. Y bueno, aquí no tenemos lamentablemente tiempo para entrar en las 8 bienaventuranzas que menciona el evangelista Mateo. San Lucas tiene su propia versión un poco más breve, pero añade también lo que se llaman así no solo las bienaventuradas, sino también hay de aquellos que, ¿verdad? Bueno, vamos a centrarnos en 3 bienaventuranzas que menciona Mateo. Y la primera de ellas es: bienaventurados los pobres de espíritu. Evidentemente esta pobreza es una pobreza profunda, no es una pobreza material, por eso dice pobres de espíritu, lo cual representa o constituye la condición número 1. Vamos a llamarla con otra palabra: bienaventurados los humildes, los que se reconocen necesitados de Dios, los que se dan cuenta de que dependemos totalmente de Dios, de esa dependencia radical que algunos maestros de la vida espiritual llaman humildad sustancial. A eso me parece que se refiere esta pobreza de espíritu, es reconocer nuestra indigencia, nuestra total, insisto, dependencia de Dios. Fíjate qué significativo es como en esta pedagogía divina el pueblo de Israel recibió una gran lección con el tema del maná. ¿Te acuerdas? El maná en el desierto era el alimento con el cual estaban subsistiendo en esos 40 años que transcurrieron en el desierto. Pero acuérdate de esta condición que les puso el Señor a través de Moisés. Podían recoger el maná que necesitaban solo para ese día.
Si recogían de más, se les echaba a perder. No podían recoger de más, no debían recoger de más. Nuestra tendencia es a acumular, es asegurarnos el futuro, es no aceptar vivir día a día, cuando eso es lo propio del pobre. El pobre es aquel que reconoce que vive día a día, que depende de lo que recoge en ese día para poder subsistir. En el ámbito de la fe, en la vida espiritual, esa es la actitud que nos pide el Señor, vivir al día. Es decir, no podemos tener reservas de seguridad, de dominio en nuestra vida espiritual, no podemos tener reservas de tener asegurado, ciertas cosas para el futuro. No, el Señor nos pide vivir al día. Es una pobreza muy radical. Es un aceptar el plan de Dios para cada día. ¿Qué vendrá mañana? ¿Qué sucederá mañana? Lo que Dios tenga reservado para mí. Será siempre para mi bien, de eso puedo estar seguro. Pero, ¿qué será? No lo sabemos. Por eso decimos que la vida es una caja de sorpresas. Pues sí, en cierto modo, para el pobre de espíritu, todo viene de Dios, todo viene de su mano, todo lo recibe de Él, en todo depende de Él. Una segunda bienaventuranza que quiero compartir con ustedes es la bienaventuranza sobre la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Este tema de la misericordia será un tema recurrente en la predicación y en la acción de Cristo en el Evangelio. ¿Qué es la misericordia? Esa especial compasión interior profunda que sentimos ante la miseria ajena. Ese dejarnos conmover, ese empatizar, se dice ahora, con la pena, con la limitación, con la miseria ajena, del tipo que sea. Pueden ser miserias materiales, pero también pueden ser miserias morales o espirituales. Tener misericordia de aquellos que a nosotros nos parecen malos o maliciosos, o que tienen quién sabe qué pésima actitud o lo que tú quieras. Reconocer en eso una miseria y tener misericordia. A eso nos llama el Señor. De hecho, en el Evangelio Jesús es muy drástico cuando nos pide que seamos misericordiosos con los demás. Recuerda aquella parábola del rey que quiso ajustar cuentas con sus súbditos y le trajeron a uno que le debía 10,000 talentos. Esa es una cantidad exorbitante, casi inimaginable. Es muchísimo dinero. Y obviamente no tenía con qué pagarlo. Y él manda el rey que lo metan a la cárcel, que venda sus posesiones, etc. Hasta que pague su deuda. Pero aquel hombre le pide clemencia, le pide que tenga misericordia de él. Y el rey no solo vamos a decirlo así, le da plazos, le da tiempo para que pague su deuda, le perdona la cárcel, no, le condona toda la deuda. Va mucho más allá de lo que el mismo hombre le estaba pidiendo. Tenme paciencia que te lo pagaré todo. El rey le condona la deuda completa. Y después este hombre va y se encuentra a otro compañero que le debía 100 denarios, que comparados con los 10,000 talentos que él debía eran una nada, era una cantidad irrisoria. Y este hombre ahora estrangula a su compañero, casi lo está ahogando, y lo mete a la cárcel hasta que le pague lo que le debe. Y entonces el rey ahora sí lo llama a cuentas y le hace ver como, oye, yo te perdoné esa gran deuda que tenías conmigo y tú no fuiste capaz de perdonar a tu compañero esa pequeña deuda que tenía contigo. Y concluye Jesús, así será Dios Padre con nosotros si no perdonamos de corazón a quienes nos deben, a quienes nos han ofendido. Por eso hay una íntima relación entre la misericordia y el perdón. Para perdonar necesitamos ser misericordiosos. Sí, nos cuesta a todos perdonar. Hay que pedir un corazón misericordioso. Hay que tener esa capacidad de misericordia para perdonar de corazón a los demás. Y yo digo una cosa que me parece a mí como una conclusión, casi un corolario de esta verdad de la misericordia. Nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando somos misericordiosos. Y una tercera bienaventuranza que me permito comentar aquí con ustedes es la bienaventuranza sobre la pureza o la limpieza del corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios.
Cuando escuchamos esta bienaventuranza, frecuentemente pensamos la primera cosa que nos viene a la mente es una pureza en el ámbito de la castidad, de la sexualidad, como una pureza en parte corporal, también afectiva, también del corazón, obviamente, pero que tiene que ver con esa dimensión que llamamos en términos morales concupiscencia. Y sí, sin duda la incluye dentro del concepto de pureza del corazón, hay que incluir este tema de la castidad. Pero es mucho más grande la pureza del corazón, es un concepto mucho más profundo y abarcador. Es sobre todo el desprendimiento de los apegos del corazón. Un corazón puro es un corazón desprendido ante todo de sí mismo, de aquellas tendencias egoístas que a veces dominan nuestro corazón. Es lo contrario del corazón orgulloso, del corazón que quiere dominar, del corazón que quiere prevalecer sobre los demás. Es lo contrario del orgullo, de la vanidad, lo contrario del apego a las cosas materiales. Es un corazón limpio, es un corazón puro, es un corazón desprendido. Me gusta utilizar esta palabra, creo que lo explica bien. Corazón desprendido de todo para poderse abrir a la gracia de Dios, para poderse recibir al don que Dios le quiere dar. Y en este sentido podemos redondear el concepto original de bienaventuranza. Recuerden lo que dije al inicio, no es un tema de premios y castigos, es un tema de aperturas. Las 8 bienaventuranzas son 8 maneras de abrirnos a la obra de Dios en nosotros, a la gracia que el Señor nos quiere regalar, que es la de hacernos hijos suyos. Y de nuestra parte, lo único que espera y pide el Señor es que tengamos esa actitud abierta a través precisamente del reconocimiento, de la aceptación de estas situaciones que se dan en nuestra vida, a veces ajenas a nuestra voluntad, o de esas disposiciones personales, de estas actitudes profundas de nuestro corazón, de dejar de lado todo aquello que estorbe la obra de Dios en nosotros. Esos son las bienaventuranzas. Dichosos, bienaventurados los que escuchan al Señor, los que se abren a su obra redentora, a su transformación, a esa transformación que quiere hacer de nosotros en hijos de Dios. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.